descubrí que mi novio me estaba engañando, pero no de la manera en la que creía. Me llamo Valeria, tengo 23 años, y desde que recuerdo, mi vida ha sido tranquila y rutinaria. Siempre he vivido con mi madre y mi padre, quienes me enseñaron a valorar la familia y la honestidad. Crecí con reglas claras, con amor, y aunque no éramos perfectos, la vida familiar parecía estable, hasta que conocí a Alejandro. Lo conocí en la universidad, en una clase de literatura. Desde el primer día sentí algo especial, su sonrisa, su forma de escuchar y cómo lograba que me sintiera única. Era encantador, inteligente, divertido, todo lo que siempre había soñado. Con el tiempo, nos volvimos inseparables. Cada conversación, cada salida, cada mensaje, me hacía sentir que nuestra conexión era inevitable. Comenzamos a salir juntos después de meses de amistad. Al principio, todo era mágico. Los fines de semana eran solo para nosotros. Caminatas largas, cenas improvisadas, películas en casa. Incluso llegamos a pasar noches en mi propia habitación, porque mis padres confiaban en mí, sin saberlo. Alejandro se ganaba su confianza también. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. No de forma obvia, sino como pequeñas grietas en lo que creía perfecto. Él empezaba a recibir llamadas que escondía, mensajes que borraba con rapidez y sonrisas nerviosas cuando mencionaba a alguien en particular. Yo confiaba, pero algo en mi interior me decía que había secretos que aún no conocía. Pasaron casi 2 años de relación intensa, donde todo parecía perfecto. Alegrías, risas, planes para el futuro, incluso hablamos de vivir juntos algún día. Pero había un detalle que nunca entendí. Ciertas veces, Alejandro parecía incómodamente cercano con mi padre, hablaban demasiado, compartían bromas privadas que yo no comprendía. Al principio lo atribuía a que mi padre y Alejandro tenían gustos similares, y me decía a mí misma que estaba exagerando. Sin embargo, había momentos que no podía ignorar, miradas que se prolongaban más de la cuenta, risas que se convertían en susurros cuando yo entraba en la habitación, mensajes crípticos en su teléfono que él borraba sin explicaciones. Un día, mientras ayudaba a organizar unas cajas de su departamento, encontré una carpeta escondida detrás de unos libros. Dentro había fotos de mí, de nuestra relación, de momentos privados que creía solo nuestros. Pero lo más inquietante era que algunas fotos no estaban solo tomadas por él, sino que parecían pertenecer a un álbum antiguo, con fechas que no coincidían con nuestra relación. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo estaba mal. ¿Cómo tenía Alejandro esas fotos? ¿Quién más había estado ahí? No podía confrontarlo todavía, necesitaba entender primero lo que estaba pasando. Durante semanas lo observé con más atención. Cada vez que mi padre aparecía en la conversación, Alejandro se ponía nervioso, desviaba la mirada o cambiaba de tema. También noté que, en más de una ocasión, mi padre recibía mensajes que borraba en cuanto yo entraba en la habitación. La tensión alcanzó su punto máximo una noche en que decidí revisar su computadora mientras él dormía. Entre archivos viejos y carpetas mal nombradas, encontré algo que me heló la sangre, un diario digital de Alejandro, donde describía encuentros secretos, pensamientos obsesivos sobre alguien que no podía ser yo, porque hablaba con detalles que solo un adulto conocedor de la familia podría saber. Mi respiración se detuvo. Empecé a atar cabos. Cada gesto sospechoso, cada mirada, cada conversación eliminada, todo apuntaba a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí confrontar la situación de manera indirecta. Durante semanas fingí ignorancia, observando cómo se comportaban Alejandro y mi padre. Vi llamadas misteriosas, notas que desaparecían, reuniones a escondidas, todo mientras yo mantenía la fachada de la vida tranquila de siempre. Finalmente, un día, accidentalmente escuché una conversación que me cambió la vida. Estaba en la cocina mientras Alejandro y mi padre hablaban en el estudio. No entendí todo al principio, pero ciertas frases como todo lo planeamos antes de que estuvieras con ella y nunca podría dejarla descubrirlo me hicieron temblar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser verdad. ¿Qué significaba eso? Lo que descubrí después me dejó sin aliento. Alejandro y mi padre ya se conocían desde antes de conocerme a mí. No eran solo amigos ni compañeros.
Había algo mucho más oscuro y perturbador que explicaba todo el comportamiento extraño, los secretos, las miradas y las fotos antiguas. Decidí que necesitaba pruebas, no solo sospechas. Durante semanas, empecé a revisar discretamente mensajes, correos y fotos viejas. Cada pequeño hallazgo aumentaba mi desconcierto. Alejandro había estado cerca de mi familia mucho antes de lo que yo imaginaba, compartiendo momentos con mi padre en reuniones, cenas y eventos sociales, siempre discretamente, siempre ocultándome su verdadera intención. Me sentía atrapada en un laberinto de mentiras. Lo que antes veía como ternura y confianza ahora parecía planeado, sus risas con mi padre, sus abrazos amigables, incluso su interés por mi rutina diaria. Cada gesto de cercanía era una pieza de un rompecabezas que no quería armar, pero mi instinto me obligaba a seguir. Una tarde, mientras organizaba fotos antiguas en la sala, encontré un álbum que mi madre había guardado en un estante alto. Lo abrí por curiosidad y casi me caigo de espanto. Allí estaban fotos de Alejandro y mi padre, juntos en lugares que yo reconocía perfectamente, la playa donde crecí, las fiestas familiares, incluso algunas de mi propia infancia. Las fotos parecían inocentes a simple vista, pero algo en la forma en que se miraban, la cercanía de sus cuerpos y la familiaridad que compartían, me heló la sangre. Ese mismo día, ya no podía contenerme. Llevaba días observándolo, recopilando señales, y sabía que tenía que confrontarlo directamente. Lo invité a la sala de mi casa, con la carpeta de fotos y el diario digital frente a mí. Lo miré fijamente, sin poder disimular el temblor en mi voz. Alejandro, ya sé que me estás ocultando algo. Sé que conocías a mi padre antes de que yo llegara a tu vida, y que hay algo que no me dices. Necesito la verdad, ahora. Mis palabras eran firmes, cada sílaba cargada de rabia y miedo. Él me miró, y por primera vez vi algo que no había visto nunca, miedo puro, culpa, y un dolor profundo. Se sentó, respiró hondo y empezó a hablar con voz temblorosa. Valeria, yo no sabía cómo decírtelo, nunca quise que supieras esto de esta manera. Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre me lastimaba desde que yo era un niño. Me controlaba, me obligaba a hacer cosas que nadie debería pasar, y no podía decirle a nadie. Tenía miedo de que me destruyera si hablaba, y luego, cuando llegaste tú, no sabía cómo protegerte sin perderte a ti. Mis piernas temblaron. Mi mente daba vueltas intentando procesar cada palabra. Alejandro continuó, con la voz quebrada. Te juro que lo que siento por ti siempre fue real, yo te amaba. Pero estaba atrapado, Valeria. En un miedo que me paralizaba y con alguien que tenía demasiado poder sobre mi vida, y sobre mí. Nunca quise lastimarte, nunca quise acercarme a tu padre de la manera que él me obligaba, ni permitir que todo esto se convirtiera en un secreto que te dañara. Sentí una mezcla de emociones imposible de describir, dolor, rabia, incredulidad, pero también compasión por el hombre que amaba y que había sido víctima. Por primera vez, entendí que su cercanía con mi padre, sus comportamientos extraños y sus secretos, no eran solo manipulaciones, eran intentos desesperados de sobrevivir y protegerme a mí. ¿Y todo este tiempo? Pregunté con voz temblorosa. ¿Siempre estabas cerca de él? Sí, y cada día me dolía más. Cada vez que te veía, mi corazón se rompía un poco más porque no podía protegerte de todo. Estar contigo era lo único que me mantenía cuerdo. Te juro que mi amor por ti siempre fue sincero, y que nunca quise que esto sucediera. Sus lágrimas cayeron sobre sus manos, y yo me sentí rota, pero también con una claridad nueva. Sabía lo que debía hacerse. Juntos, denunciamos a mi padre. Alejandro testificó con valentía, contando todo lo que había sufrido desde niño, cómo había sido manipulado, y cómo temía incluso acercarse a mí por miedo a que mi padre dañara a alguien más. Durante el juicio, fue duro revivir todo, pero también liberador. Finalmente, mi padre fue arrestado y enviado a prisión. La justicia se hizo presente, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, sentí que había cerrado un capítulo oscuro de mi vida. Alejandro y yo nos abrazamos tras el veredicto. Sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de alivio y de un amor que había sobrevivido al miedo, a los secretos y a la traición.
Aprendí que algunas verdades son tan terribles que parecen imposibles de enfrentar, pero que la valentía y el amor pueden salvarnos de las sombras más oscuras.